este tema que se llama miedo versus fe, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener miedo hoy en día? Es bien bonito tener miedo, ¿verdad? Bueno, hay gente que le gusta las películas de miedo. Mi esposa y yo antes de Cristo nos gustaban mucho las películas de miedo. Dios nos hizo libre de eso, ¿verdad? Ahora no veo ni siquiera nada de miedo, ¿verdad? Porque guardo mi corazón. Pero el miedo, quiero decirte una cosa, el miedo no es algo que provenga de Dios, ¿verdad? El miedo es algo que no proviene del Señor. Dios puso en nosotros un temor natural a las cosas que nos pueden afectar físicamente. Ese temor es algo bueno, pero el miedo en sí no es algo bueno, ¿verdad? Voltea con el que tienes a la derecha, ve si tiene cara de miedoso. En las familias siempre hay uno que da más miedo, ¿verdad? A mí me encanta mi hija, la chiquita, me dice, tengo mello, ¿no? Y me encanta cómo dice, tengo mello. Y da ternura, ¿verdad? Sin embargo, mira, todos antes de Cristo, vivíamos con temor. ¿Quién lo sabe? ¿Sí? La verdad es que el miedo en el mundo y en nuestro corazón y en los seres humanos es uno de los más grandes males que puede un ser humano tener. ¿Sí? El miedo en sí es dañino en todas las áreas de nuestra vida, psicológicamente, físicamente, mentalmente, ¿verdad? Económicamente también. En todos los aspectos, el miedo es como un cáncer en la vida de un ser humano, ¿sí? Es un mal que se expande, que crece y que tiene un fin. Y ese fin del miedo es destruirte a ti, destruir a tu familia, que no avances, que no alcances las bendiciones que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Pero a veces este miedo también es un motor para nuestro corazón. A veces el miedo es lo que nos hace actuar en la vida, ¿verdad? ¿Quién ha vivido algo parecido, verdad? Mira, una de las características del miedo... Hola, Cari, no te había saludado. Una de las características del miedo es que el miedo te detiene. Repite conmigo, me detiene. Fíjate algo curioso. Yo no sé si ustedes han ido a cazar venados. ¿Nunca han ido a cazar venados? Ay, o sea, cualquiera, o sea, ¿cómo no han ido? O sea, por favor. Creo que cazaríamos acá, pero perros callejeros, ¿verdad? Porque acá no hay venados. Pero la manera en la que cazan los venados, fíjate cómo es. Va el cazador con su rifle y lleva una lámpara de mano, y cuando ve un venado le echa la luz, ¿no? Como los policías, le echa la luz al venado, y el venado lo que hace, por la luz entra en pánico, le da temor, y en lugar de que diga patitas, ¿para qué te quiero? Se queda tieso y se queda paralizado el venado. Y bueno, el cazador, pues, con toda la calma del mundo, saca, se acomoda, se rasca y le dispara y mata al venado. De lo que el miedo quiere que tú hagas es que te detengas. ¿Sabes por qué es más fácil detenerse? Porque uno no se arriesga. ¿Sí? Cuando tienes miedo, cuando tienes temor, es mejor quedarte en tu zona de confort. Uno no quiere salir de la zona de confort, uno quiere quedarse en ese lugar y no quiere atreverse. Eso el miedo hace en nuestra vida. Te dice que no te atrevas y que no vayas por más. Te hace creer que te puedes conformar con lo que tienes. A veces el miedo te hace conformarte con lo que tienes, ¿verdad? ¿Sí? En las relaciones, ¿verdad? En otros lados, ¿verdad? En otras iglesias, en otros lugares, ¿verdad? A veces las relaciones uno se aferra tanto a algo porque pues ya el primero que te tocó dices, no se me vaya a ir, ¿verdad? ¿Y qué tal que después ya no encuentro otro, ¿verdad? No encuentro a otra, ¿verdad? Entonces uno se aferra, no me dejes, por favor, ¿verdad? Porque uno tiene miedo a que ya nadie te vaya a hacer caso. Eso te dice el miedo, ¿a poco no? Habiendo tantas flores en el jardín, así, ¿no? Pero ¿cuántas veces uno se aferra a las cosas porque tienes temor a perderlo? Tienes miedo a perderlo.
Dices, no, pues es lo que me tocó. Hay personas que tienen tanto miedo a perder el poco o mucho dinero que tienen, ¿verdad? Que no gastes en nada, no hagas nada porque uno siente que te está yendo la vida, que se te va como agua entre las manos, ¿verdad? Dice en la Biblia, quien retiene, Dios se le quitará, pero aquel que no tiene miedo a dar, se le añadirá, ¿verdad? El miedo te hace que te conformes, que digas, pues ya fue lo que me tocó vivir, ¿verdad? Porque uno no tiene miedo a ir por más. Endurece también tu corazón el miedo. ¿Se han visto que alguien tiene miedo y se pone más duro su corazón para que no sienta otra vez? Sobre todo los que los lastimaron en su corazón. Acuérdate cuando te lastimaron de pequeño. Acuérdate cuando te lastimaron, cuando alguien te dijo te amo y después te traicionó. Yo no sé si tú has vivido algo así, ¿verdad? Pero cuando pasa eso queda una secuela, y la secuela es tener miedo a volver a abrir tu corazón. Uno ya desconfía de todos, ¿verdad? Uno piensa que no existe alguien que de verdad te pueda amar. Si algo me hizo increíble cuando Dios me trajo a la iglesia, fue ver personas que en verdad estaban dispuestas a amarme. Y yo le decía a mi esposa, oye, ¿y por qué nos aman? O sea, ¿por qué tanto nos buscan, oran por nosotros, nos bendicen, si ni siquiera tenemos nada que dar? No tenemos dinero. ¿Por qué nos aman? ¿Por qué nos ayudan? Y uno no piensa eso, uno piensa que la vida, que no puede haber personas que en verdad nos puedan amar de verdad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. El corazón ya uno no lo quiere volver a abrir, ¿verdad? Uno dice, me la hiciste, pero no me la vuelven a hacer. ¿A poco no? ¿Sí o no? Y sobre todo los varones les cuesta mucho trabajo, porque la forma de defensa de los hombres es endurecer su corazón. También algunas mujeres, ¿verdad? También endurecen su corazón, pero no es porque sean valientes, no es porque sean muy maduros, no es porque sean muy fuertes, porque en el mundo dice, mira qué fuerte es, no llora, ¿verdad? No siente nada, qué fuerte es. Y para mí, yo dentro de mí digo, en realidad es un cobarde. Porque cobarde es aquel que no quiere sentir. Cobarde es aquel que mete su corazón en una cajita con llave y se come la llave y nadie quiere que la vuelva a abrir. No le abre el corazón ni a los amigos, ni a la familia, ni a nadie más. Y ni siquiera a Dios. Ese es el riesgo. Porque también a uno le cuesta trabajo con el corazón endurecido creer en Dios. También el miedo te enferma. Físicamente, ¿verdad? Te da ansiedad, te puede dar otro tipo de enfermedades, te puede dar varias enfermedades físicas también por el miedo. El miedo te miente y te dice que tú no vas a poder, que no vas a salir adelante. Otra de las características del miedo, y no sé si les ha pasado a ustedes, no creo, ¿verdad? Creo que en otros lados, el miedo te pone de malas. ¿No les ha pasado? ¿No? ¿Han visto perdón por la analogía, ¿verdad? No se sientan mal, iglesia, pero un perro cuando vas caminando en la calle, ¿no? Y ves un perro y te quedan viendo así como, a ver quién brinca primero, ¿no? Y el perro aquí, Mari, que es veterinaria, sabe que los perros en realidad hay nobleza en su corazón, ¿verdad? Pero muerde un perro cuando se siente atemorizado, cuando se siente amenazado. O sea, cuando tiene miedo, él reacciona y ataca con temor o mordiendo o enojándose porque tiene miedo. Normalmente muchos de los seres humanos, cuando tienen miedo en su corazón, se ponen de malas, ¿verdad? Andan de malas. ¿Qué tienes? No, espérate, me siento mal. Bueno, en realidad es que tienes miedo. Es que tienes miedo y tu manera de enfrentarlo es enojándote, ¿sí? Y sobre todo, una de las características más difíciles y más dolorosas es que el miedo te roba las bendiciones que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Ahora yo te pregunto, después de haberte dicho todo esto, ¿sí? ¿Quieres seguir viviendo con temor? ¿Crees que Dios te hizo para vivir en temor, para que tú como padre le transmitas a tus hijos temor? ¿Crees que Dios nos hizo para eso? Yo quiero preguntarte, cuando tú tienes miedo, ¿qué haces?
¿Qué haces? Igual y te enojas, ¿no? Hay otros que endurecen su corazón, ¿no? Que te dicen, ¿cómo estás? Bien, no tengo nada, ¿no? Hay otros que huyen. ¿No han conocido estos? ¿No? Ya me voy, ¿no? Aquí me da miedo. Ahí nos vemos, ¿verdad? Hay otros que gritan. Hay otros que se meten a llorar a su cuarto. Hay otros que se deprimen. Hay otros que se desaniman y el miedo les dice que no van a poder. Y entonces dicen, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir esforzándome? ¿Verdad? Cuando pasa algo malo, el miedo se activa y te dice, no vas a lograrlo, tú no vas a poder. Si hemos experimentado todos esto, ¿sí o no? Y lo peor de todo, y quiero decirte y que pongas mucha atención en esto, lo peor de todo es que cuando más miedo tenemos, muchas veces es cuando tomamos decisiones en la vida. Y tomamos las decisiones conforme a ese miedo que nos está dictando y que nos dice, no vas a poder, nadie te va a querer, nadie te va a amar, tú no vas a lograrlo. Y ahí tomamos decisiones gracias a ese temor, ¿sí? Pero Dios no te llamó ni a ti ni a mí para tener miedo. Yo quiero decirte que es maravilloso vivir sin temor. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Fíjate, en la Biblia, esto quizá ya lo sepas, pero en la Biblia dice 365 veces no temas. Imagínate. Dato curioso, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Será coincidencia? ¿O será que Dios te dice todos los días de tu vida, a mí y a ti, no temas, no temas? Mira, sabe Dios nuestro corazón porque Él sabe que muchas veces vamos a tener temor en nuestra vida, ¿sí? Él sabe que vamos a tener temor y que muchas cosas nos van a dar miedo, ¿verdad? Yo veo a Aitana y a Laia y les da miedo muchas cosas, ¿verdad? El Bibi, ¿no? Porque así le decimos, oye, el Bibi, ¿no? Y les da miedo, ¿verdad? La otra vez vieron un dinosaurio, una botarga, y vi a Laia, ¡ah! ¿No? Como si se fuera a acabar el mundo. Y le dio mello, sí, mello. Y yo como padre sé que ella va a tener temor, ¿sí o no? Y quizá yo no voy a poder quitar ese temor de ella. Y el Padre sabe que tú y yo vamos a tener temor en muchas cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Pero yo quiero hoy enseñarte una cosa. Y quiero enseñarte a que tengas una vida sin temor. Y que vivas tu vida no conforme al temor, sino conforme a lo que Dios quiere para ti. ¿Te gustaría eso para tu vida? ¿Sí? Dice Salmo 56:3. Y esto lo dijo David. Y David era el rey y nadie le ganaba a David. Sin embargo, él puso y dijo en el Salmo 56:3, y pon mucha atención, y dijo, cuando siento miedo, ¿sí? Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Tú qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué haces? ¿Lloras, te enojas, sufres, huyes, te deprimes, te desanimas? ¿Y por qué no hacemos lo que hacía David mejor? ¿Por qué no hacemos mejor lo que hacía David? Y cuando tenía miedo, dice, pongo mi confianza en ti. ¿Sí? Te traje una fórmula, y esta fórmula, los que están apuntando, que me da mucho gusto que apunten, traje una fórmula que tienes que apuntar. Así como 2 más 2 son 4, ¿verdad? 4 y 2 son 6, ¿no? Hay una fórmula maravillosa que todos debemos de aprender y que hoy Dios quiere enseñarte. La fórmula dice así: cuando tú tienes miedo, ¿sí? A lo que le tengas miedo hoy, si le sumas fe a ese miedo, ¿sí? Tengo miedo, pero le sumo fe a ese miedo, ¿sí? Se convierte en algo que llamamos valentía. Valentía. La valentía no es la ausencia de miedo en una persona. Eso no es eso. Valiente no es aquel que no tengo miedo, ¿sí? Mira, yo veo superhéroes en la vida, en la tele, ¿verdad? Está Thor, ¿verdad? ¿No? Ahora en el retiro de Kids me voy a vestir de Thor. No, no es cierto. ¿De qué se ríen? ¿Qué tiene que ver? Está Thor, ¿verdad? Y cuando Thor tiene miedo a nadie, ¿verdad? No le tiene miedo a nadie. El Capitán América tampoco tiene miedo, ¿sí? Se le para a Thanos y le dice, ¿qué onda? ¿Qué?
como va, ¿no? Pero para mí, en realidad, ellos no son valientes. Quiero decirte quién en verdad es un valiente. ¿Quieres saber? El Chapulín Colorado. En serio, ese sí es un verdadero superhéroe. Él es en verdad un verdadero héroe. Y es el héroe, es el valiente que Dios quiere que seamos. Así el Chapulín Colorado. Yo sé que tú te ves en el espejo y dices, sí, me parezco a Thor, ¿verdad? ¿No? Y las mujeres, sí me parezco a la Mujer Maravilla, a la Viuda Negra, ¿no? No, no lo sé. Pero si te quieres parecer a un superhéroe, anhela parecerte al Chapulín Colorado. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque el Chapulín Colorado todo le da miedo, ¿no? Me encanta cuando dice, sí voy, sí me atrevo, ¿no? Y a pesar de que el Chapulín Colorado todo le da miedo porque ve el monstruo, ¿no? Y el Chapulín dice, sí voy, ¿no? Y ahí voy, y me esperan, pero no se vayan a ir, ¿no? Y me atrevo, no me atrevo. Pero lo maravilloso del Chapulín Colorado es que al final se atreve a pesar del temor que tenga, ¿verdad? Y eso es valentía. Esa es la valentía que Dios quiere que tengamos. Tú quizá piensas que a mí no me da miedo nada, pero la verdad es que todo me da miedo también. De verdad. Todo me ha dado miedo en la vida. También el miedo me ha dicho que yo no puedo obtener cosas en la vida. Y siempre le hice caso. Siempre el miedo me dijo que yo no iba a poder obtener nada. Yo no quería tener hijos porque tenía miedo a no saber cómo ser padre. Cuando tuve a Aitana en mis brazos la primera vez, me llené de miedo y le dije, Señor, si tú me confiaste eso, tú me vas a dar la sabiduría y la fortaleza para ser buen padre, porque estoy muriéndome de miedo. Mi esposa, cuando se embarazó de Aitana, y estábamos casados, trabajábamos los dos de meseros, ¿verdad? Y entonces tuvo una amenaza de aborto, se le puso duro el vientre. Fuimos con el doctor, los dos éramos meseros, no ganábamos mucho, teníamos todavía algunas deudas, ¿verdad? Y salimos del doctor y el doctor le dijo, si sigues trabajando, puedes perder el bebé. Y yo sentí como si me dieran una puñalada en el corazón, pero aguanté, ¿no? Así de... soy el Chapulín Colorado, dije, ¿no? Y salimos, y mi esposa se llenó de temor y me dijo, ¿qué vamos a hacer? No puedo dejar de trabajar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije, ¿cómo que qué vamos a hacer? Nada. Vas a salirte de trabajar y yo me voy a encargar de todo. Y mi esposa dijo, órale, ¿no? Amén, lo recibo, ¿no? Me recuerdo muy bien ese día que llegamos, yo muy valiente con mi esposa, porque hay que ser valientes con la esposa, ¿no? Llegué y le dije, no te preocupes, yo me encargo, yo no sé, aunque no tenga que dormir, yo saco adelante todo, ¿verdad? Eso dije. Pero ese día en la noche llegué con el Señor y me puse a llorar. Y le dije, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes porque necesito enfrentar esos temores. Necesito salir adelante. Y en verdad Dios, y hoy te digo que Dios quiere levantar en ti, no una persona que no tengas miedo porque no existe tal, pero sí una persona que a pesar del miedo le sume fe y pueda ser una persona valiente. Y yo quiero decirte que dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Y Dios te ha llamado para eso, para que seas valiente. Quizá tú le estás pidiendo al Señor, quítame el miedo, Señor, para atreverme, quítamelo, pero no, estás orando mal. Tienes que decirle, Señor, dame fe para que pueda ser valiente a pesar del miedo. Porque dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebatan el reino. Solamente los que combinan ese miedo con la fe. Mira, yo quiero decirte, dice en la palabra de Dios, en
Josué 1:19 y dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo el Señor, tu Dios, está hoy contigo y en donde quiera que vayas, yo iré. Cuando tú y yo tenemos miedo, ¿sí? Pasa algo. Si tú te acuerdas en ese momento que tienes miedo de una cosa maravillosa que hoy quiero enseñarte, te convertirás en un valiente. Y esto que te quiero enseñarte es que no importa el miedo que tengas, pero cuando sientes la punzada del miedo en tu corazón y dices, ¿qué voy a hacer? Cuando te da miedo el futuro, ¿quién le da miedo a veces el futuro? ¿Verdad? Pero te recuerdas una cosa que dice la palabra: pero yo estaré contigo donde quiera que vayas. Mira, iglesia, nunca olvides por favor que el miedo no te haga olvidar que Dios está contigo. Porque si tú no olvidas que Dios está contigo, ¿sí? Si tú no olvidas que estás contigo, vas a convertirte en un valiente y todo lo podrás en Cristo, porque dice en la palabra: si Dios está conmigo, ¿quién estará contra de mí? Valiente es aquel que no se olvida que Dios está con él. Hay veces no creas, cuando Dios pone en mi corazón los eventos de la iglesia, me da temor, ¿no? Llegan los líderes, ¿y cómo le vamos a hacer? Todo está bien, todo está tranquilo, no se preocupe, ¿no? Y yo por dentro digo, Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? De repente ahí Dios me pone retos siempre en el ministerio y me causa temor. Pero siempre me recuerda una cosa, que Dios está con nosotros, ¿sí? Dios te va a llevar, escucha iglesia, te va a llevar al límite y te va a llevar al borde del precipicio muchas veces, ¿verdad? Porque a veces solamente en el borde del precipicio nos acordamos que Dios está con nosotros y volteamos a ver a Dios y le decimos: Señor, aquí estoy, ayúdame. Mi esposa me dice una cosa, me dice: hay algo que me gusta de ti. Le digo: ¿qué? Me dice que tú te avientas, ¿verdad? Y siempre esperas que Dios te cache, ¿verdad? Y sí, y gloria a Dios que siempre me ha cachado, ¿verdad? A ver si un día no me cacha y a ver cómo me va. Pero Dios siempre, quiero decirte, Dios siempre te va a cachar. ¿Quién dice amén? Dios siempre te va a cachar. Quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Y quiero declarar sobre tu vida que el miedo no reina en tu casa. Quiero declarar sobre tu vida que el miedo no te hace tomar decisiones y que no dependes de lo que te dice el miedo, sino dependes de Dios, y que Dios es aquel que te hace un hombre valiente, y a través de la valentía recibirás la bendición que Dios tiene para ti, avanzarás, no te detendrás y irás por cosas mayores en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres una tierra de valientes. ¿Quién dice amén? De hecho, Adulam, en la tribu de Adulam, en la cueva de Adulam no había muy grandes valientes, había puro miedoso que huyó de su país. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Sin embargo, ellos no sabían que esos 400 hombres iban a convertir en los valientes de David. Así se llamaba ese ejército, los valientes de David. Y quiero ir terminando con esta parte. Está en la palabra de Dios en 1 Samuel 17:42. Dice en la palabra de Dios, y es la historia de David y Goliat. Con esto quiero terminar, porque Dios nos enseña a través de David una gran lección. Goliat era un filisteo, dice en la palabra que medía casi 3 metros, imagínate. Hay más o menos de mi vuelo, un poquito más, unos poquitos centímetros más, ¿verdad? Y dice que su lanza parecía un carrete de tela, imagínate, ¿no? Y se para este filisteo, se para enfrente de todos los israelitas y les dice, sáquenme al mejor de su banda, ¿no? O sea, échenme al mejor, y quien gane,
Si yo le gano a su siervo, yo le gano al de ustedes, todos ustedes me servirán. Y si él me gana a nosotros, nosotros le serviremos a ellos. Porque eso hace el miedo. El miedo te dice, si yo te venzo, tú me vas a servir. Porque cuando le haces caso al miedo, te vuelves esclavo del miedo. ¿Quién dice amén? Muchas veces, y sobre todo en este tiempo de COVID, a veces el COVID nos causó temor, ¿sí o no? Pero yo quiero decirte que uno tiene que cuidarse del COVID, es cierto, porque el COVID es real, pero el miedo en tu vida es opcional, ¿sí? El miedo es opcional, eso tú lo decides, tener miedo tú lo decides. Tú decides si guiarte por el miedo, ¿no? Y llegó Goliat y les dijo, si yo te gano, me vas a servir. Y a veces te dice así el miedo. Y entonces todos tenían temor, ¿verdad? Saúl dijo no, y hasta los más grandotes del pueblo de Israel y del ejército de Israel, les daba miedo Goliat, ¿verdad? Pero había un chapulín colorado por ahí, ¿no? Que llegó David, y dice la palabra que David era chaparrito, o sea, no era el más grande, ni fornido, ni nada. Dice, es más, llegó y les dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso que viene a retar a Dios de los ejércitos? Y le dijo al rey Saúl, yo quiero pelear con él. Y le dijo Saúl, sí, toma, y le puso una armadura, y dice la palabra que era tan grande su armadura que no le quedaba, ¿no? Y ahí va, dice, no lo voy a vencer así. Y yo creo que todos los que vieron a David dijeron, ¿cómo lo va a vencer? Este chavito escuálido, ¿no? Así como muchas veces nos ve el mundo cuando decidimos seguir al Señor. Te dicen, ¿cómo vas a cambiar tu vida? ¿Verdad? Algunos nos vieron así cuando decidimos abrir a Adulam, me dijeron, ¿y ellos qué? ¿Verdad? Yo creo que fue igual, ¿no? Y cuando llegó David y se enfrentó se paró delante de Goliat y le dijo estas palabras. Y le dijo, cuando el filisteo miró y vio a David, escucha, Goliat lo tuvo en poco, porque él era un muchacho rubio y de hermoso parecer, pero era un muchacho. Y dijo el filisteo a David, fíjense lo que le dice Goliat a David, y le dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? O sea, ¿de verdad me mandan a este pequeñito, a este que no se ve que va a lograr nada? Y maldijo a David y maldijo a sus dioses. Y le dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero quiero que pongan mucha atención y con esto termino. Vamos a ver la respuesta que David dijo. Y le dijo David, mira, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo no vengo igual. Escucha, dijo, yo no vengo igual. Le dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y no solo te venceré, sino te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Quién dice amén? Y esa es la actitud que tú debes de tener ante tus problemas. Esa es la actitud que tú debes de tener cuando te dé miedo el futuro, lo que está por venir. Ese es el miedo que debes de tener cuando sientas que alguien te va a abandonar, cuando sientas que vas a perder el amor de alguien. Eso es la actitud que debes de tener cuando hay escasez en tu casa, cuando hay cosas complicadas en tu vida, cuando ves que tu familia se empieza a derrumbar. Esa es la actitud que debes de tener. No debes de decir, no, sí tengo mucho miedo, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Tienes que recordarte, escucha iglesia, tienes que recordarte que tú no vienes solo, sino que vienes con Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y que van a saber tus enemigos ese problema, ese miedo que tienes, que hay un Dios en tu casa y es el Dios de Israel. ¿Quién dice amén?